Señor, pedimos en oración, habla a la iglesia, habla a cada hombre aquí presente, a cada mujer, a cada familia aquí representada. Habla, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. El dueño de una empresa de alrededor de 60 personas quiso participar en un evento de comunidad en donde el fin del evento era recaudar fondos para una causa benéfica. Y el dueño de la empresa quería un 100% de participación de sus empleados. 100% de participación. Y obviamente pues comunicó esto a sus empleados, envió, ¿verdad?, el memorando a sus empleados, indicándole que él quería que todos participaran de este evento. Él quería 100% de participación. Como ocurre, siempre hay alguien que da la nota discordante, siempre hay alguien que resiste. Y uno de sus empleados indicó que no iba a participar. Obviamente le llegó la información al dueño de la empresa y él citó al empleado para aclarar la situación. Y cuando se sientan en la sala de reunión, en la oficina del dueño de la empresa, él le dice: he entendido que tú no quieres participar de este evento, en donde yo he solicitado un 100% de participación de mis empleados. Es cierto lo que, ¿verdad?, me están indicando, y desde luego el empleado dijo que sí. Dijo: yo no estoy planificando participar. Entonces el dueño de la empresa le dijo: pues entonces tenemos un problema. Tú no quieres participar y yo estoy solicitando 100% de participación. Hay dos formas de resolver este problema. En primer lugar, tú accedes y participas del evento y estamos bien. En segundo lugar, yo puedo en estos momentos relevarte de tus responsabilidades y no te necesitaría más en mi empresa. Es bien fácil reemplazar tu puesto. Cuando el empleado escuchó eso, él dijo: pues entonces voy a participar. Ahora sí voy a participar. Y entonces el dueño de la empresa le preguntó: ¿y qué te hizo cambiar? Y él dijo lo siguiente: es que nadie me lo había explicado de esa forma. Nadie me lo había explicado de esa forma. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir lo siguiente: nosotros entendemos de acuerdo a lo que escuchamos. Entendemos de acuerdo a lo que escuchamos. Y conforme entendemos, así actuamos. Y conforme entendemos, así actuamos. En el día de hoy y posiblemente el próximo domingo vamos a estar ubicándonos en un pasaje de la Escritura que está en el libro de Lucas capítulo 5. Si usted tiene su Biblia, ya sea digital o sea impresa, vaya a Lucas capítulo 5. Si usted no tiene una Biblia con usted, vamos a estar proyectando en la pantalla la Escritura. Pero todo aquel que tenga una Biblia y los que le gusta tomar apuntes, pues muy bien, puede tomar sus apuntes ahí en la Escritura o en la hoja de apuntes. Y vamos a estar hablando el tema o contestando la pregunta: ¿por qué Dios nos quiere bendecir? Vamos a utilizar este pasaje bíblico de Lucas capítulo 5 y tenemos la tarea, comenzando en este domingo, de contestar esa pregunta: ¿por qué Dios me quiere bendecir?
La palabra bendición es una palabra atractiva. Nos gusta ser bendecidos. Queremos ser bendecidos. Oramos por ser bendecidos. Disfrutamos cuando somos bendecidos. E inclusive en el trato nuestro, los unos a los otros, es bien peculiar en la vida de la iglesia. Cuando nos encontramos en el pasillo, en la entrada principal de la iglesia, o tal vez coincidimos en encontrarnos dentro de la iglesia, o tal vez inclusive en las tiendas, cuando se encuentran dos personas que profesan la misma fe, cuando se miran, se dan un estrechón de mano o un abrazo, ¿y qué se dice el uno al otro? Dios te bendiga, o algunos decimos bendiciones, qué bueno es verte. Yo recuerdo que en un momento dado, ¿verdad? Hace unos años atrás, se cantaba este corito: no hay un saludo más lindo que el saludo de un cristiano. Te da la mano y te dice, Dios te bendiga, mi hermano. La bendición es algo que todos queremos, a tal magnitud que constantemente lo estamos solicitando, lo estamos pidiendo y lo declaramos hacia el hermano según el hermano lo declara hacia nosotros. Queremos ser bendecidos en muchas áreas, porque ser bendecido es algo muy bueno. Y desde luego, desde el lado nuestro, ser bendecido es algo bueno. Ahora, vamos a mirar la bendición desde el lado de Dios. Desde mi lado es bueno, desde mi lado lo oro, desde mi lado lo pido, desde mi lado lo deseo. Pero ahora vamos a ver este concepto de bendición desde el lado de Dios, contestando la pregunta: ¿por qué Él quiere bendecir? ¿Por qué Él quiere bendecir nuestras vidas? Cuando se mira la palabra bendición, significa el derramamiento del favor de Dios. El favor de Dios se derrama sobre un hombre, sobre una mujer, sobre una familia, sobre una iglesia. Se derrama el favor de Dios o la benevolencia de Dios. Se comienza a vivir y a experimentar. Eso es lo que significa la palabra ser bendecido. ¿Por qué Dios lo quiere hacer? Y desde luego nosotros lo anhelamos porque nos da satisfacción e inclusive hace nuestra vida un poco más fácil. Nos sentimos más felices cuando experimentamos las bendiciones de Dios. Vamos a buscar, como ya indiqué, Lucas capítulo 5. Y antes de comenzar a leer el primer versículo, vamos a introducir ese primer versículo. Resulta que ya Cristo comenzó su año de anunciar el evangelio del reino. Y la escritura claramente dice que las multitudes acompañaban a Cristo. En este capítulo, él se encuentra en el lago de Genezaret, o lo que se conoce como el mar de Galilea. Y claramente, y lo vamos a mirar, dice la escritura que las multitudes, o en este caso había una gran multitud que venía a escuchar lo que Cristo quería hablar. Tanta era la multitud que se encontraba en el lago de Genezaret que Cristo hace lo siguiente: entra en una de las barcas de los pescadores, posiblemente la barca de Pedro o de los hijos de Zebedeo, que ambos tenían una empresa, ambos tenían, eran personas profesionales en la pesca. Ya sea Pedro, ¿verdad?, con su barca en compañerismo con los hijos de Zebedeo, que eran pescadores. Jesús entra en una de las barcas y entonces mueven la barca un tanto hacia adentro del lago, y desde ahí dice la escritura que Jesús se sentó y comenzó a hablarle a la multitud. Vamos a mirarlo. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, miren cómo dice la escritura, el gentío se agolpaba
sobre él para oír la palabra de Dios. El gentío se agolpaba. Por eso es que Jesús utiliza esta estrategia de entrar en una de las barcas, hacerse un poco de espacio entre él y la multitud, y comenzó a hablar la palabra. Ahora, vamos a detenernos en este punto muy importante, el cual vamos a tratar de comunicar con mucho énfasis, celo y de darle importancia a la razón, desde luego, de la reunión y lo que Jesús comenzó a hacer en la reunión. Jesús dice, ¿verdad?, la Escritura, que él iba a hablar la palabra de Dios. Jesús iba a hablar la palabra de Dios. Ahora, preste atención. La motivación o el atractivo de la reunión, la motivación o el atractivo de la reunión para las personas era que querían oír la palabra de Dios. Se agolpaban sobre él para oír la palabra de Dios. ¿Por qué razón? ¿Qué hace la palabra de Dios? La palabra de Dios edifica el alma. La palabra de Dios inspira a la persona. La palabra de Dios motiva a la persona. La palabra de Dios fortalece a la persona. La palabra de Dios nos ayuda a conocer la voluntad de Dios. ¿Alguien puede decir amén en esta iglesia? Si hay reunión y no hay palabra de Dios, entonces no hay edificación, entonces no hay inspiración, entonces no se conoce la voluntad de Dios. Si hay reunión y no hay palabra de Dios, e inclusive en las personas abunda el pecado. Si no hay palabra de Dios, puede haber en la reunión aún confusión. ¿Qué hace la palabra de Dios? La palabra de Dios ilumina el alma. ¿No lo decía claramente el salmista? Lámpara es a mis pies. ¿Tú qué? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi caminar. Entonces el salmista dice: yo utilizo la palabra de Dios para que alumbre mi caminar. En otras palabras, mi vida diaria. Eso hace la palabra de Dios. Más la importancia de conocer la voluntad de Dios. Si ser bendecido implica conocer la voluntad de Dios, es necesario oír la palabra de Dios. ¿Está conmigo, iglesia? La Escritura dice en 1 Samuel capítulo 3, creo que desde el versículo 14 en adelante, dice que en aquellos días escaseaba la palabra de Dios. Se da la experiencia de que aunque Dios quiere hablar, la palabra Dios quiere que sea comunicada, si no se le da la importancia, se logra experimentar lo que la Escritura dice: escasea la palabra de Dios. No hay palabra de Dios, pero les digo, puede haber reunión, pero eso no significa que pueda haber palabra de Dios. ¿Está conmigo? Muy importante. Lo importante aquí es que, míralo bien claramente, no solamente por lo que yo estoy explicando, sino lo que está diciendo el texto. Lo que motivaba al gentío era el oír la palabra de Dios. La razón por la cual esas personas dejaron quehaceres, dejaron preocupaciones, posiblemente alguno dejó la suegra, ¿verdad?, que estaba ya enferma, dejaron, ¿verdad?, familiares, dejaron situaciones de prioridad en sus vidas, llegaron al lago de Genezaret porque la gente quería escuchar palabra de Dios. Jesús conocía eso, y ¿qué fue lo que Jesús iba a hacer, o qué era lo que él iba a hacer? Hablarle a ellos la
palabra de Dios. Ahora entienda algo para los que conocen o no conocen y aprendan historia bíblica. 430 años aproximadamente a este evento no había en el pueblo palabra de Dios. Entre el Antiguo Testamento, cuando termina el Antiguo Testamento y usted verá, cierra el Antiguo Testamento, y cuando abre la página al Nuevo Testamento con el libro de Mateo, que es uno de los evangelios según es Mateo, Marcos y Lucas, desde el último libro de la Biblia, al Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento, en donde nosotros estamos ubicados en Lucas capítulo 5, hubo un espacio de aproximadamente 430 años, y la gente, ¿verdad?, lo resume en los 400 años de silencio. Por 400 años no había palabra de Dios. Y cuando viene Juan el Bautista, comenzó a hablar el mensaje del reino y la palabra de Dios. Y ahora ya no está Juan el Bautista, ahora está Cristo. ¿Y qué es lo que está haciendo Cristo? Trayéndole a la gente la palabra de Dios. Entonces, es importante la palabra de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? En el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4, Pablo le está hablando a este joven pastor y le dice lo siguiente: te pido encarecidamente que prediques, ¿qué? La palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no sea el tiempo oportuno. Y le dice: corrige, reprende, anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. ¿Qué es buena enseñanza? Palabra de Dios. Buena enseñanza es palabra de Dios. ¿Por qué razón él está dando este consejo? Le está dando este consejo porque dice lo siguiente: y yo estoy convencido que este es el tiempo que estamos viviendo. Porque llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos, buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Y rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Eso es bien importante, iglesia. Escuche bien, iglesia, usted que está aquí por 20 años, 5 años, 10 años, 8 años, o nos visita hoy por primera vez. Es muy importante que cuando usted llegue a una reunión de iglesia en donde se invoca el nombre de Cristo, en donde se adora el nombre de Dios, en donde se hace oraciones a Dios, es bien importante que en esa iglesia abunde, diga conmigo, abunde la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios es luz, porque la palabra de Dios trae edificación, porque la palabra de Dios trae sanidad, porque la palabra de Dios me ayuda a conocer la voluntad de Dios. Y si yo quiero conocer la voluntad de Dios, es necesario que yo sea expuesto a la palabra de Dios. Amén. Esa era la razón por la cual la gente estaba temprano en la mañana, o a la 1 de la tarde, o a las 2, ¿qué? A la 1:50. En un momento dado del día, la motivación de la gente llegar allí era escuchar la palabra de Dios. Entonces concluimos lo siguiente: si no hay palabra de Dios, no hay visión. Si no hay palabra de Dios, no hay dirección. Y si no hay palabra de Dios, no hay santificación. Y yo mencioné, cuando no hay palabra de Dios, abunda el pecado. Por eso es que Cristo oró lo siguiente: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es toda verdad. Si no hay palabra de Dios, no puede haber santificación. Amén. Y como mencioné en Primera de Samuel, desde el capítulo 3, desde el versículo 1 en adelante, dice claramente que escaseaba la palabra de Dios. Ahora, yo creo que muchos de ustedes se sienten hoy bien motivados a lo siguiente: cuando lleguemos al cielo, queremos tener una audiencia personal con el apóstol Pablo. O sea, yo quiero tener una reunión de 1 a 1 con el apóstol Pablo. Desde luego vamos a tener una reunión grupal con el apóstol Pablo. Va a haber oportunidad para eso. Vamos a ver a Cristo cara a cara.
Vamos a ver a los grandes héroes de la fe. Vamos, ¿verdad?, a disfrutar por las calles de oro y el mar de cristal. Y va a ser algo espectacular. Pero dentro de toda esa, ¿verdad?, dinámica en la eternidad, yo tengo en mi bucket list, yo tengo en mi listado de prioridades, yo necesito tener una reunión 1 a 1 con el apóstol Pablo. ¿Por qué razón? Bueno, en primer lugar, el leer, ¿verdad?, la forma en cómo él evangelizó el mundo conocido de aquel entonces en menos de 20 años, yo creo que es una hazaña formidable. Aparte de eso, la profundidad de sus enseñanzas, un ejemplo en el libro de Romanos. Si usted quiere ver, ¿verdad?, la experiencia de Pablo y cómo en el aspecto teológico él lo explica lo que es la salvación por la fe, usted necesita comenzar a leer desde esta tarde el libro de Romanos. Y cómo, miren lo que hizo Pablo. Cristo trajo el evangelio y por el evangelio la salvación. Pablo lo que hizo fue definir lo que significa el evangelio. A tal magnitud que casi todo el Nuevo Testamento lo escribió él. Esas son razones para mí suficientes de yo tener una audiencia 1 a 1 con él. Y tal vez lo vamos a hacer en mi mansión, porque yo voy a tener una mansión. Delo con ánimo, usted también va a tener su mansión. Porque no lo dijo Cristo, voy pues a preparar ¿qué? Lugar para vosotros, y en el cielo hay mansiones. Aquí tenemos casas y casitas, pero en el cielo van a ser mansiones. Entonces, pues por tal razón en mi mansión quiero tener esa reunión con Pablo. Y Pablo desde luego entendía la importancia de la palabra de Dios. Pero a mí me inspira esta petición de oración que Pablo solicita de la iglesia de Tesalónica. La iglesia de Tesalónica en el Nuevo Testamento era una de las iglesias más ejemplares y de mayor testimonio en toda la región, la iglesia de Tesalónica. Inclusive Pablo no habla ningún tipo de queja hacia la conducta de la iglesia de Tesalónica, los tesalonicenses. Lo más que él dice, guárdense, cuídense y velen por la doctrina, etcétera, etcétera. Pero él no habla ninguna palabra de queja y de corrección hacia la iglesia porque la conducta de la iglesia era ejemplar. Miren la solicitud que Pablo le hace a la iglesia de los tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 1. Miren lo que Pablo les pide. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, oren por mí y por mi equipo de evangelismo y de misiones. Miren con qué fin, para que la palabra de Dios, la palabra del Señor, corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Escuche, Pablo le está diciendo a ellos, oren por la palabra de Dios. Oren por la palabra del Señor que yo y mi equipo hablamos y comunicamos, para que esa palabra de Dios, la expresión que él utiliza aquí es corra. Correr, en este contexto, que la palabra corra significa se difunda. Que la palabra de Dios se difunda donde quiera que yo voy, donde quiera que yo estoy, donde quiera que yo hablo la palabra del Señor, esa palabra se difunda, o sea, corra y que sea glorificada entre las personas que la escuchan, como ha ocurrido con ustedes, iglesia de Tesalónica. Amén. Entonces, si Pablo solicitó oración para que la palabra del Señor fuera difundida, la palabra del Señor corra con el fin de que sea glorificada, en otras palabras, que produzca resultado en la gente que va a escuchar la palabra de Dios. Amén.
Queremos ver resultados cuando la palabra de Dios es comunicada. Amén, iglesia. Queremos ver personas caminando en la voluntad de Dios, entendiendo la voluntad de Dios, siendo transformados por la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios se conoce cuando la palabra de Dios es comunicada. ¿Está conmigo? Amén. Entonces, si Pablo lo hizo, yo lo tengo que hacer. Si Cristo habló la palabra de Dios, también la iglesia lo tiene que hacer. Entonces, ahora vamos a regresar a Lucas capítulo 5. Pasa lo siguiente. Dice, como ya aprendimos, y entrando en una de aquellas barcas, de las cuales era ¿de quién? De Simón. Ese Simón es Pedro. Le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca. ¿A quién le enseñaba? ¿A quién le enseñaba? Mira al que está a tu lado y dile: Jesús le enseñaba a la multitud. Mirándolo a los ojos, Jesús le enseñaba a la multitud. ¿Ok? Para los que no tienen nadie al lado, Jesús enseñaba ¿a quién, Nino? A la multitud. ¿A quién enseñaba Jesús? ¿A quién? A la multitud. Si Jesús enseñaba a la multitud, ¿de cuántas personas estamos hablando? De muchos. Muchos. La multitud estaba escuchando la palabra de Dios. Ahora se pone mejor. Se pone mejor. Porque miren lo que ocurre en el siguiente versículo. Cuando terminó de hablar, ¿a quién le hablaba? ¿A quién le hablaba? A la multitud. Cuando terminó de hablar con la multitud, cuando terminó de enseñarle a la multitud. ¿Cierto? ¿Lo puede ver? Aquí dice Simón, ¿verdad? Pero cuando terminó de hablar, ¿a quién? ¿A quién? A la multitud. ¿Cuántas personas? Cientos, maybe miles. Cuando terminó de hablar con la multitud, ahora él se dirigió a una persona. Ahora él comenzó a hablar ¿con quién? Con Simón. Mire esto: de la multitud al individuo. De la multitud al individuo. Jesús le estaba hablando a la multitud. Todos estaban escuchando. Pero ahora él le va a hablar a una persona, a uno que él esperaba que escuchara lo que Jesús le iba a decir. Recuerde lo siguiente: de acuerdo a lo que usted escucha, así actúa. ¿Se acuerda? De acuerdo a lo que escuchas, así actúas. O de acuerdo a lo que entiendes, así te comportas. Ahora, de la multitud, Jesús dirige su atención a una persona, y esa persona se llamaba Simón. Y Jesús le va a dar a Simón unas instrucciones muy importantes que iban a ayudar a Pedro a entender el propósito de Dios, e inclusive iba a llevar a Pedro a realizar por qué razón Dios quiere bendecir mi vida, que es la pregunta que queremos contestar en estos próximos 2 domingos. ¿Está conmigo, iglesia? ¿Está conmigo? Entonces, todos escuchaban y ahora le tocaba a Pedro escuchar. Del grupo al individuo. Y esto hace una gran diferencia. Porque ahora la enseñanza de Jesús, las instrucciones de Jesús hacia Pedro, esa palabra que Cristo le iba a hablar a Pedro tenía el nombre de Pedro. Porque cuando él le habló a la multitud, le habló de forma general. Él no le dijo María, Josefa, Carla, Martina. Él no empezó a decir, escuchen. Él empezó a hablar de forma general a la multitud. Ahora la enseñanza que Jesús le iba a dar a Pedro, esa enseñanza tenía el nombre de él. Le dijo, le habló a Simón. Yo te digo lo siguiente, amados. Todos escuchan e inclusive todos pueden olvidar.
Todos escuchan y todos pueden olvidar. Pero cuando la palabra es personalizada, cuando la palabra es para mí como individuo, esa palabra yo nunca la olvido. Porque esa palabra lleva tu nombre, es palabra de Dios para ti como individuo. Y eso no se olvida. Hoy usted está escuchando y las 2,000 personas que tenemos aquí, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Ok, hoy usted está escuchando. Hoy todos estamos escuchando. Pero de todos, tal vez unos pocos, o uno, o ninguno. Significa que esa palabra va para ti si tú no estás escuchando, prestando atención. No sé si me entendió. Todos olvidan, escúchelo, todos olvidan, pero el individuo no olvida. La gente puede decir lo siguiente: pastor, buena prédica, pero alguien puede decir: pastor, esa palabra era para mí. Hey, muy diferente. Entonces, Pedro, le he hablado a todos. Yo no sé cuánto duró, ¿verdad?, la enseñanza de Cristo ese día. 20 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, 60 minutos. No se sabe. Pero lo importante es lo siguiente. Pedro, le he hablado a todos. Ahora a ti te digo. Boga mar adentro y echa vuestras redes. Y echad vuestras redes. Ok, no me equivoqué de profesión, pesca, ganadería, tranquilo. Echa las redes, ¿para qué? Echa las redes para pescar. Pedro, le he hablado a todos y ahora a ti te digo, boga mar adentro, echad vuestras redes para pescar. Mire lo que Cristo le está diciendo a Pedro. Le está diciendo a dónde ir, le está diciendo qué hacer y le está diciendo qué esperar. ¿Dónde ir? Mar adentro. ¿Qué hacer? Echad vuestras redes. ¿Qué esperar? Vas a pescar. Muy específica la palabra. Porque la palabra de Dios, cuando llega al individuo y el individuo le presta atención a la palabra de Dios, la palabra de Dios siempre va a ser específica a una necesidad, a una actitud, a una condición. Siempre la palabra de Dios, cuando va dirigida al individuo y el individuo está prestando atención, esa palabra siempre es específica. Ahora, humanamente nos ocurre lo siguiente: nos cuesta trabajo procesar lo específico de la palabra de Dios cuando no estamos procesando bien o canalizando ordenadamente las experiencias que enfrentamos en la vida. Siempre que la palabra de Dios te habla y te dice algo, hay una tendencia. A usted le ocurre, a mí me ocurre. Normalmente hay una tendencia de, antes de obedecer, racionalizar la palabra de Dios. Por eso es que nos cuesta trabajo obedecer a la palabra de Dios. ¿Cierto? Cierto. Nos cuesta trabajo obedecer. Por eso es que constantemente es importante ser expuesto a la palabra de Dios para que se rompa el patrón de la desobediencia. Amén. Siempre a lo específico de la palabra. En vez de decir, Señor, habla que tu siervo escucha, decimos, Señor, pero, siempre hay un pero. A usted le ocurre, a mí me ocurre, es humanidad.
Ahora, desde luego, algunos cruzamos tal vez la línea un poquito más rápido, otros estamos en el proceso, pero como ocurre, algunos se tornan atrás. Usted sabe que la Escritura dice en muchas ocasiones que cuando Cristo, creo en uno de, no exactamente es el pasaje, no sé si es en el Evangelio de Juan, Cristo está hablando de esta prédica difícil de entender. Y Él dice, el que no beba mi sangre ni coma mi carne no es digno de mí. Y la gente dijo, ¿qué es eso? ¿Qué está hablando? Eso es locura, ¿cómo que beber su sangre y comer su carne? Y dice que muchos se fueron y lo dejaron porque era una palabra difícil. Algunos cruzamos la línea un poco más rápido, otros vamos un poquito más lento, pero hay gente que rechaza la palabra de Dios. Siempre tenemos un pero Él busca que le obedezcamos, sobre todo para ver lo que es ser bendecidos desde la perspectiva de Dios, no desde mi perspectiva que quiero su bendición hoy, mañana y todos los días. Pero desde la perspectiva de Dios, ¿qué es lo cómo es esto de ser bendecido? Es que la palabra te tiene que hablar a ti. Hoy, mañana, la semana pasada, hace 3 años. Recuerde, no es lo mismo un mensaje general a 2,000 personas que una palabra de Dios que ahora va a la persona. El que escucha y la palabra se logra personalizar al individuo, esa palabra no se olvida. Amén o amencito. Siempre que Él nos habla, hay una reacción. Hay una respuesta. Vamos a ver la respuesta de Pedro. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¿Toda qué? Toda la noche. Esa es la explicación de Pedro. Nosotros siempre damos una explicación, en donde inclusive exponemos nuestros fracasos, en donde inclusive manifestamos nuestra actitud de imposibilidad, en donde indicamos que somos personas que dudamos. Siempre damos una explicación. Ahora, hay un detalle bien peculiar. ¿Cuál era la profesión de Pedro? ¿Cuál era la profesión de Pedro? Pescador. ¿Cuál era la profesión de Cristo? No, hermano, regrese a la escuela de la vida cristiana. ¿Cuál era la profesión de Cristo? Carpintero. El carpintero de Nazaret. Un carpintero le está diciendo a un pescador cómo pescar. Es como si yo fuera a tu laboratorio a decirte qué hacer con los ratones que tienes allí en experimento. Un pastor diciéndole a un científico qué hacer en su laboratorio. Yo no tengo licencia de camión. ¿Qué yo le puedo decir aquí a los que manejan equipo pesado cómo hacer el trabajo? Un pastor diciéndole a un camionero cómo manejar y cómo mover su carga. Yo puedo tomar un martillo en mis manos y clavar un clavo en la pared, pero yo no sé remodelar una casa. ¿Qué hace un pastor diciéndole a un carpintero cómo hacer el trabajo? Yo puedo cambiarle los frenos a mi carro, a mi vehículo y ahorrarme $500. Pero mi mecánica no es la mejor. Estoy limitado. ¿Qué hace un pastor diciéndole a un mecánico cómo hacer el trabajo? A veces reaccionamos así con Dios.
Tú estás allá, yo aquí, esta es mi novela, yo sé cómo es que esto se debe de manejar si lo hicieras a esta forma. O así es como deben ser las cosas. Pedro el empresario versus Cristo el carpintero. Mire lo interesante y aprenda lo siguiente. Por eso es que a la palabra, boga mar adentro, echa tus redes, hay pesca en ese lugar. A la palabra lo que hace Pedro es exponer su fracaso. Toda la noche hemos estado pescando y nada hemos pescado. Eso es lo que está haciendo Pedro, está exponiendo su fracaso. Inclusive, ya casi terminamos, inclusive cuando Cristo le habla a Pedro, le habló a una hora del día, no era de noche. No era de noche, diga conmigo, no era de noche. ¿Por qué esto es importante? Porque en el mar de Galilea se pescaba de noche y no se pescaba de día. ¿Cuál era la profesión de Pedro? Pescador. Los pescadores salían a pescar en el lago de Genesaret de noche, no de día. Por eso él le dice, nosotros, pescadores, salimos a pescar como sabemos que se hace el trabajo, por tal razón salimos de noche. Y toda la noche estuvimos tratando de pescar y el resultado ha sido nacarile, nada. Otra enseñanza. Las redes se echaban cerca de la orilla, no en la orilla, pero cerca de la orilla, porque en el lago de Genesaret los peces se amontonaban en la orilla, no mar adentro. ¿Y qué le dice Cristo? Boga mar adentro. Entonces lo que Cristo, escúchelo, lo que Cristo le pidió a Pedro no fue seguir una lógica, no fue, Pedro, basado en tu experiencia, vamos a esperar hasta que llegue la noche para que entonces ahora escuche lo que te estoy diciendo y seas obediente y haga lo que te estoy pidiendo. Jesús le está hablando algo a Pedro contrario a la experiencia de Pedro. Escuche, un carpintero diciéndole a un pescador cómo hacer el trabajo. Solo que Cristo le pidió a Pedro no seguía ninguna lógica. En este caso es la experiencia de Pedro versus la palabra de Dios, las indicaciones de Dios hacia Pedro. Y así es que hace Dios con nosotros en muchas ocasiones. Muchas veces Él hace así. Cuando quiero hablar, Él dice, calla. Cuando quiero correr, Él dice, camina. Cuando quiero caminar, Él dice, detente. Cuando quiero detenerme, Él dice, eleva tus alas como las águilas. Por eso es que los que esperan en el Señor alcanzarán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, levantarán sus alas como las águilas. ¿Está conmigo, iglesia? Ahora, estamos aquí introduciendo el concepto, ¿por qué Dios me quiere bendecir? Porque todavía la pregunta, ¿verdad?, no está en pleno contestada, estoy solamente a un 10%. Por eso es que vamos a continuar el próximo domingo. Pero te voy a dar un adelanto. Te voy a indicar lo siguiente. ¿Cuándo es que Dios quiere bendecirte? ¿Cuándo es que Dios quiere bendecirte? ¿Cuándo es que una bendición de Dios se avecina a tu vida y se avecina a mi vida? ¿Por qué Él lo quiere hacer? Estamos en esto. Pero antes del por qué,
es cuándo es que esa bendición se avecina, usando la experiencia de Lucas capítulo 5. Ocurre así. Cuando Dios no permite que ninguno de tus esfuerzos sean exitosos. Cuando una bendición de Dios se avecina, cuando Dios no permite que ninguno de tus esfuerzos sean exitosos. Y número 2, cuando lo que Dios pide no hace sentido. Cuando lo que Dios pide no hace sentido. Dios te dice, ¿quieres sanidad? ¿Quieres restauración? ¿Quieres bendición? Perdona a tu prójimo. Es que no sabes lo que me hicieron. Es que no sabes lo que he vivido. Es que no sabes lo que han hablado de mí. Es que no saben cómo me han tratado. Por eso digo que siempre a la palabra de Dios tenemos un pero. Toda la noche hemos pescado. Perdona, es que no sabes, es que no sabes, es que no sabes, es que no sabes, es que no puedo. Siempre manifestamos, hablamos, exponemos nuestros fracasos. Y ventilamos nuestra imposibilidad ante la vida. Amén, iglesia. Por eso es que este asunto requiere fe. Por eso es que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es que sin fe las montañas no se pueden mover. Amén. ¿Está aquí conmigo, iglesia? Eso es lo que pasa. Cuando estoy a punto de recibir una bendición de Dios, ¿cuándo? Cuando Dios permite que tu propio esfuerzo no tenga éxito. Hemos pescado toda la noche, hemos tratado de pescar toda la noche y nada ha ocurrido. Lo has hecho todo por lo que conoces y entiendes que es correcto y espera que va a dar resultado, pero se siente bien malo cuando la puerta se cierra delante de ti. Y cuando lo que te pide Dios no hace sentido, contrario a toda la lógica de Dios. Tu experiencia y aún hasta tu instinto. Yo creo que el instinto es algo bueno, es importante, es necesario, tiene grandes resultados, pero no dependa de su instinto. Antes de usted tomar acción conforme a su instinto, pregúntele a Dios cuál es tu voluntad. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Por qué razón? Porque nuestra alma es corrompida. Engañoso más que todas las cosas es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Dice la Escritura. Por eso es que usted necesita filtrar toda decisión, todo paso a dar. Todo pensamiento, toda actitud, usted necesita filtrarla por la palabra de Dios. Amén, iglesia. De un aplauso de ánimo en esta tarde. Él siempre nos dice cosas contrarias. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de Gedeón? Gedeón tenía en su ejército alrededor de 20,000 personas. Si él tenía 20,000 personas, ese número es bueno. Pero el ejército al cual él iba a enfrentar tenía aproximadamente 50,000 personas. Y él va con sus 20,000 personas confiado en la batalla, confiado de que esta es la tarde de la victoria. Y Dios le dice, Gedeón, el pueblo es mucho para yo darte victoria. Bueno, ellos tienen 50,000 y nosotros tenemos 20. Hello. Es mucho, porque si les doy la victoria a ellos con estos 20,000, ¿saben lo que van a decir? Perdonando la palabra, estos ingratos, que lo hicimos por nuestras fuerzas. Amados, les digo, Dios necesita que nosotros experimentemos fracaso cuando lo estamos haciendo por nuestros propios esfuerzos. Le dice, el pueblo es mucho, y le dice, dile a la gente que tiene temor que salga, que se vaya. Ok, el que tenga temor a la guerra se puede ir a casa a comer dona, a su casa a comer dona. 10,000 se fueron. Y le dice Dios, el pueblo es mucho, pero mi lógica no está diciendo eso.
Mi experiencia no me está indicando eso. Son muchos todavía. Israel es orgulloso, va a decir, por nuestra fuerza lo hicimos. Llévalo a las aguas y allí los voy a probar. Y les dijo, el que se doble en sus rodillas y se lleve el agua, ¿verdad? A las manos y lama como el perro, esas personas me va a poner aparte. Y solamente unos 300. 300 personas en contra de un ejército de 50,000. Y usted conoce la historia. Israel lo que hizo fue dar un alarido de júbilo, como nos dice Nino constantemente cuando está dirigiendo la alabanza. ¿Cuántos dan un grito de júbilo? Eso fue lo que hizo Israel en esa tarde. Y rompieron 4 cántaros cada uno y Dios confundió al ejército y le dio la victoria. ¿Está conmigo, amado? En otro caso, el pueblo de Israel le pregunta, ¿quién subirá a nosotros a la guerra? Y Dios dice, Judá subirá primero. Eso no tiene lógica. Se supone que la tribu más pequeña es la que va al frente de la batalla y ellos van al frente de la batalla confiados. Si estamos teniendo problemas, los que son más numerosos son los que ahora nos van a apoyar en la guerra. ¿Por qué estás enviando a la batalla a la tribu más numerosa? Porque yo sé lo que yo hago. Porque yo sé cómo son las cosas. ¿Quién subirá? Judá subirá primero. No tiene lógica, pero es lo que él está diciendo, es su palabra. Y usted conoce la historia, ¿verdad? De Josué. Josué, te voy a dar la victoria en contra de Jericó, pero antes de eso, ¿sabe cuál es mi estrategia militar? Que comiencen a marchar alrededor de la ciudad por, ¿verdad? 13 vueltas le dieron, no 7, porque a la último día fue que le dieron las 7 vueltas. Entonces ahora yo te voy a dar la victoria. ¿Está conmigo, iglesia? Entonces concluimos lo siguiente y terminamos, y se puede poner en la posición de pies. Concluimos lo siguiente. Dios te pone en situaciones en donde tu experiencia y tu instinto no cuenta. Y esto es lo que quiero que aprenda cuando usted salga de este lugar, de todo lo que hemos hablado. Dios quiere que tú sepas que Él sabe lo que hace, porque Él sabe más de lo que tú sabes. ¿Alguien puede decir amén a eso? Dios quiere que tú sepas que Él sabe lo que hace, porque Él sabe más de lo que tú sabes. Aunque sea el carpintero de Nazaret. Difícil, porque como mencioné, cuando queremos correr, Él dice, ¿qué haces corriendo? ¿De quién huyes? ¿Qué te pasa? Me quedó en tono, Eric. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Y Él es un Dios de oportunidades. ¿Dónde ir? ¿Qué hacer? ¿Qué esperar? ¿Dónde ir? ¿Qué hacer? Y lo lindo es, mire amado, en el nombre de Jesús, tenga expectativas. Tenga expectativas. Tenga expectativa de que no entiendo, no sé cuándo será, pero tenga la expectativa, Él lo va a hacer. Amén. ¿Por qué lo digo? Porque se lo dijo a Pedro. ¿Qué hacer? Boga mar adentro. Bueno, ¿dónde ir? Boga mar adentro. ¿Qué hacer? Echa las redes y espera que vas a pescar.
Pero es de día, no importa. Yo sé lo que estoy haciendo y tienes que entender que yo sé más que tú, de lo que tú sabes. Pero eres carpintero, pero soy el Hijo de Dios encarnado. Soy el Verbo de Dios. Entonces, cuando vayas mar adentro y eches la red, ten la expectativa de que algo va a ocurrir. Es en contra de tu lógica, es en contra de tu experiencia, es en contra de tu instinto. Solamente confía. El cántico, ¿verdad? Dios dio oportunidades. En un momento dado ellos lo cambiaron, ¿verdad? Al himno que dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Y así es que Dios quiere que vayamos por la vida en esa confianza, en esa firmeza, en esa fortaleza. Para lograrlo es importante la palabra de Dios, oír la palabra de Dios y usted tomar esa palabra y hacerla de usted. Él le habló a la multitud, pero le dijo a un individuo: haz esto. Amén. ¿Aprendió algo? En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a orar. Y voy a orar de forma general. Desde luego tú te conoces, sabes tu situación, tu necesidad y lo que Dios te ha hablado en esta tarde, porque yo sé que Dios te ha hablado. Lo único que podemos hacer es dar un paso de fe, darle gracias a Dios por su palabra y que Él vea en nosotros en lo profundo de nuestro corazón. Él vea nuestra disposición de obedecerle a Él, como vamos a ver en el resto de la historia el próximo domingo. De algo estoy convencido y seguro, claro, y es que Dios quiere bendecirte más de lo que tú te imaginas, más de lo que esperas, más inclusive de lo que tal vez te sientes que mereces. Porque Él te ve como hijo y como hija. Contrario a esa realidad es operar bajo un espíritu de orfandad. En otras palabras, que estás huérfano por la vida, cuando tienes un Padre celestial que está en el cielo, que te ama y vela por ti. Dios quiere bendecirte. ¿Por qué? Lo vamos a seguir viendo. Si en alguna área Dios te ha hablado, ahí donde estás, simplemente levanta tu mano. En el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias por tu palabra y lo que reflexionamos, Señor, sobre la importancia de oír tu palabra. Escuchar tu palabra, meditar en tu palabra, escudriñar tu palabra, oh Dios. Gracias porque en tu palabra hay riqueza de vida. En tu palabra hay vida, Señor. Como iglesia, recibimos tu palabra. Como individuos, hombres y mujeres, recibimos tu palabra. Y oramos, Señor, que tu palabra sea vivificada en cada corazón, que produzca fruto, Señor, buen fruto, más fruto, fruto en abundancia. Que tu palabra, Señor, en nosotros corra, se diluya, se expanda y que sea glorificada, Señor, así como ocurrió con la iglesia de Tesalónica. Glorifica tu palabra en nuestros corazones. Señor, a veces se nos hace difícil obedecer, nos llenamos de impaciencia, nos frustramos, a veces nos sentimos fracasados.
A veces vemos que nuestro esfuerzo no tiene importancia, validez. Específicamente cuando no vemos los resultados anhelados y deseados, e inclusive orado por esos resultados. Pero gracias porque tú das dirección a nuestras vidas, a experiencias nuevas. Tú das dirección a nuestras vidas en contra de nuestra propia lógica, en contra de nuestra propia experiencia, en contra de nuestro instinto, de nuestros sentidos. Pero hoy, Señor, al meditar en la experiencia de Pedro, y según hemos levantado nuestras manos en respuesta a tu palabra, hoy, Señor, damos lugar en nuestros pensamientos y en nuestro corazón de ser obedientes, de esperar en ti, de prestar oído a lo que tu Espíritu dice. Quita nuestra ceguera espiritual, se han abierto nuestros oídos y activa nuestros sentidos para ver inclusive en la esfera espiritual lo que en la esfera física nuestros ojos no pueden ver y contemplar. Señor, aún tu palabra nos indica que derramarás de tu Espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos profetizarán y vuestros ancianos soñarán sueños. Señor, danos aún visión en la noche, en la madrugada. Danos visión de lo que tú estás haciendo, de lo que tú estás hablando, de lo que es ver en expectación, Señor, lo que se avecina, Padre, por la gloria y la honra de tu nombre, oh Dios. Fortalécenos y ayúdanos, Señor. En el poderoso nombre de Jesús, oramos creyendo. Amén y amén. En el nombre de Jesús.